Hola, en esta ocasión yo les hablaré sobre la derivada de la función inversa. En matemáticas, la inversa de una función y igual a f de x es una función que, en cierta manera, deshace el efecto de f. La inversa de f se denota como f a la menos 1. Las expresiones y igual a f de x y x igual a la función inversa de y son equivalentes. Sus respectivas derivadas, asumiendo que existen, son recíprocas, tal y como se usa en la notación de Leibniz, que es la derivada de x respecto a y por la derivada de y respecto a x, que es igual a 1. La notación que vimos anteriormente es una consecuencia directa de la regla de la cadena, ya que la derivada de x respecto a y por la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de x respecto a x, lo que es igual a 1. Donde obtenemos que la dependencia de y respecto a x más el punto donde se encuentra su derivada, y utilizando la notación de Lagrange, la fórmula de la derivada inversa es: la derivada de la función inversa de a es igual a 1 entre la derivada de la función por la función inversa de a. Aquí tenemos un ejemplo para recordar cómo obtener la función inversa de una función. Entonces el ejemplo dice, función de x es igual a x a la 3. Recordemos que esto es lo mismo que y igual a x a la 3. Entonces, para obtener la función inversa de x, que se representa como f a la menos 1 de x, tenemos que sustituir los términos de x por y de y por x. Entonces nos queda como x es igual a y al cubo. Entonces tenemos que despejar y para que y quede sola. Entonces tenemos que raíz cúbica de x es igual a y, que es lo mismo que f inversa de x es igual a la raíz cúbica de x. Para obtener la derivada de una función inversa, tenemos que y es igual a la función inversa de x, y esto es lo mismo que la función de y igual a x. Entonces derivaremos la función con respecto de x. Para poder derivar esto tendremos que utilizar la regla de cadena. Entonces nos quedará como f' de y por y' igual a 1, ya que sabemos que la derivada de x es igual a 1. Pero nosotros necesitamos a y' sola. Entonces despejaremos f' de y, lo que nos queda como y' es igual a 1 entre f' de y. Pero a nosotros no nos interesa y' con respecto a términos de y. Nosotros necesitamos y' con respecto a términos de x. Entonces, esto es lo mismo que representar como derivada de y con respecto de x es igual a 1 sobre f' de la función inversa de x. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.